Hola amigos de YouTube, en esta ocasión trabajaremos con Mastercam 2017. Vamos a analizar y utilizar las herramientas del menú Home y del menú Wireframe, que serían este y este. Vamos a iniciar con Home. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos Paste, que funciona como en todos los programas con Control V. Tenemos Cut. Aquí nos muestra en el menú que se explica que sirve igual con todos los programas Control X, Copy, Control C, copiar, Copy Image. Él hace una captura de pantalla de lo que está pasando en el área de diseño de Mastercam, que es toda el área que tenemos en este momento azul. En atributos, aquí tenemos los atributos de las líneas, pues de las entidades que podremos utilizar más adelante. En este caso, ¿qué tenemos? Inicialmente tenemos el color de todas las líneas, o sí, de las líneas que podemos dibujar. Aquí los colores del sólido, cuando estemos trabajando con sólidos, haciendo extrusiones y demás, cuando se realice el sólido, él va a quedar del color que le asignemos aquí inicialmente. Por ahora lo vamos a dejar en este gris oscuro. Para las líneas las vamos a manejar en color verde, para que haga contraste con el fondo azul que tenemos en este momento. Aquí cuando trabajemos superficies, surface color, es lo mismo. Cuando extruyamos superficies, hagamos relleno de superficies, esas superficies van a salir con el color que esté asignado aquí. En este caso es un color naranja. Clear Colors, él resetea, como lo indica ahí, los colores de las entidades. Cuando utilicemos más adelante en un próximo video que analicemos las operaciones de transform, normalmente cuando utilizamos unas herramientas de estas, él cambia los colores de las entidades que están en la pantalla. Cuando sucede es cuando utilizamos esta herramienta Clear Colors, picamos ahí y él deja los colores según como esté configurado pues nuestro Mastercam, que en este caso dejaría las líneas verdes y los sólidos grises. Cuando estemos trabajando con sólidos, o en el caso de las superficies, dejaría las superficies de color naranja. Este Z, como estamos trabajando, este hace referencia al plano que estamos trabajando. En este momento el Z siempre va a trabajar la profundidad del plano. ¿Qué quiere decir eso? Si miramos abajo a la izquierda, aquí donde estoy señalando, estamos trabajando en el plano XY. Si giramos un poco, manteniendo el botón del medio, el ratón oprimido, nos damos cuenta que aparece XYZ en este caso. Entonces Z nos va a indicar la profundidad a la que vamos a dibujar cuando estemos en el plano de trabajo, pues cualquiera. En este caso puede ser el top que aparece aquí, que es el plano superficial de superior, ¿cierto? O aquí pues podemos seleccionar algún otro plano, la vista derecha, vista isométrica, vista izquierda, pero para el caso vamos a trabajar siempre en top. Así sea más adelante, ya veremos cuando estemos trabajando en torno a fresadora, siempre va a ser en top, que es la vista superior. ¿Listo? Entonces este Z que nos va a indicar que en este momento, aquí con mis ejes que tengo aquí, que serían X, Y, y si miramos aquí el Z, entonces de aquí para acá, hacia abajo, de aquí, lo estoy picando, hacia abajo, sería Z. Si yo dejo esto en Z0, todo lo que yo empiece a dibujar, que es lo que vamos a hacer más adelante con las herramientas de Wireframe, va a quedar en Z0. Si yo por algún motivo cambiara este Z, pusiera un Z positivo, 10 positivo, o 20 o menos 10, un 10 negativo, ya veremos cómo él va a dibujar hacia el lado de arriba del eje coordenado o hacia el lado de abajo de los ejes coordenados. Ok. En este tenemos los niveles. Funciona más o menos como AutoCAD. Es un nivel, sirve para organizar lo que tenemos en el tablero. Podemos crear cualquier cantidad de niveles que necesitemos
con el fin de organizar cada una de las entidades que manejamos. Es decir, más adelante lo veremos, pero si yo estoy trabajando con sólidos, con superficies y con la estructura alámbrica, o sea, con las líneas y todo lo que dibujamos con los croquis, podemos separarlos en niveles. Digamos, en un nivel uno dejar únicamente los croquis, en el nivel 2 superficies y en el número 3 los sólidos, o solo dos niveles, en uno los croquis y en el segundo nivel el sólido que quede generado de lo que hayamos dibujado. Esto lo usaremos pues para borrar entidades, obviamente. Entonces podemos picar aquí, seleccionamos la entidad que deseemos borrar y picamos y damos enter, o simplemente, más sencillo, seleccionamos las entidades cuando las tengamos, ya lo veremos, que queramos borrar, y con la tecla suprimir o delete podemos borrar automáticamente para no venir a tener que dar unos clics aquí. Aquí para borrar duplicados, cuando tenemos entidades que están, digamos, dos veces, una sobre la otra, que nosotros normalmente no las vemos, pero que al momento de haber desarrollado el dibujo pudieron haber quedado ahí. Entonces con ese automáticamente él borra todo lo que esté duplicado. Lo aplicaremos más adelante cuando estemos trabajando ya el ejercicio de croquis. Y estas herramientas las veremos también más adelante, donde está Display y donde está Analyze, cuando ya tengamos algo dibujado en la pantalla, que es lo que procederemos a hacer. Tenemos aquí esta otra aplicación, esta otra herramienta que se llama Run Add-in. Son aplicaciones, por decir así, como especiales, que no tienen Mastercam en su interfaz normal, sino que son como adicionales que tiene para poder crear otro tipo de cosas. Para el ejemplo, voy a mostrar aquí una herramienta que no la vemos aquí en ningún menú, pero que si yo pico por este lado, encuentro aquí ciertos menús desplegables que podemos utilizar en superficies, en operaciones, cuando estemos ya mecanizando entorno, en fresadora, son especiales, por decirlo así, para hacer operaciones de fresado, de contorneados, o esta que en el área de diseño nos sirve mucho, que se llama Gear, que traduce un engranaje. Le damos a abrir y él nos abre esta herramienta, que es muy interesante. Nos pregunta qué tipo de engranaje podemos crear. Entonces esta la podemos usar para crear la silueta, el croquis de un engrane cualquiera, que cumpla siempre y cuando cumpla con las dimensiones que tengamos pues para el mismo. Podemos seleccionar si es un engranaje interno, externo, cuánto número de dientes, el diámetro exterior, el diámetro primitivo, el diámetro del centro. En fin, podemos configurar todos los parámetros que tienen que ver con nuestro engranaje. Le damos OK y él nos genera la figura. Bueno, aquí dibujé -10. Nos genera la figura del engranaje. En este caso yo solo generé un diente, pero no quiere decir que yo había podido solo generar un diente. Si yo quisiera generar más, pues ya voy a la aplicación, a la adicional, Gear, abrir, y aquí yo le digo si quiero tener todos los dientes o crear solo uno. Entonces si quiero crear el engranaje completo, crear solo uno, voy a cerrar acá, voy a dejar esto en ceros como debería estar, y vamos a ver la comparación que va a hacer en este momento. Vamos a crear nuevamente el engranaje, pero ya con todos los dientes, y vamos a ver que este está -10 minutos más por debajo. Listo, abrir, crear todos los dientes, OK, listo. Pues vean, tengo aquí el engranaje completo, todos los puntos que estoy viendo ahí son los centros que él tiene. Pues el centro será un centro de estos arcos, otro centro para este arco. Si yo no quisiera ver estos puntos, entonces tengo aquí esta entidad, la pico y él automáticamente ya me esconde los puntos para verlos o no verlos. Lo mismo está de endpoints. Si quiero ver los puntos finales, ¿por qué se ven tantos puntos finales? Porque Mastercam, para crear este radio, él no lo creó con un arco directamente, sino que creó varios segmentos de líneas rectas. Entonces por eso tenemos varios puntos finales de línea, varias, sí, como si hubieran varias líneas ahí. Entonces pues, no quiero ver pues esos puntos. Entonces le damos escape y ya los esconde. Para verlo,
cuando teníamos configurado aquí en -10. Entonces vamos a girar aquí un momento. Bueno, aquí no apareció el que estaba ya dibujado en -10. Vamos a hacer un ejemplo rápidamente aquí para ver lo que pasaba aquí en -10. Si yo dibujara esto en -10, tuviera aquí en -10 activado, voy a dibujar cualquier cosa, voy a adelantar aquí un poco, voy a dibujar un círculo, él va a dibujar el mismo círculo, vamos a dibujar nuevamente el círculo que tenemos acá. Entonces resulta que cuando yo tengo esta opción aquí, voy a dibujar un círculo, me adelanto un poco aquí. Cuando dibujo el círculo y yo tengo este punto de referencia que aparece ahí automáticamente y lo pico, ¿cierto? Ese punto de referencia, ¿dónde está? Ese punto de referencia es mi cero. Entonces, ¿qué hace Mastercam automáticamente? Él dibuja con respecto del punto de referencia. ¿Por qué sucede esto? Porque aquí, cuando estábamos en Home, yo tengo activado este que es un C-Plane o el plano de construcción 3D. ¿Qué quiere decir eso? Que él, independientemente de lo que tenga aquí, si yo tengo un punto de referencia, él va a tomar ese punto de referencia y sobre donde esté la ubicación del ZS, lo va a dibujar. ¿Qué hago? Si yo regreso aquí y le pico 2D y nuevamente tengo el -10, voy a ir aquí a la vista superior, top, y vuelvo y dibujo el círculo, ¿cierto? Voy a dibujar otro círculo aquí en esta esquina, aquí en ese punto, perdón. Ya tengo el círculo que está en -10, está mucho más abajo automáticamente. Si lo dibujara en +10 positivos, vuelvo aquí, regreso, dibujo el círculo, pico por acá, escape, y vean que él ya dibujó el círculo en -10 y en +10 milímetros. ¿Listo? Porque tengo el 2D activado. Observemos, voy a dibujar el círculo nuevamente, pero seleccionando cualquier esquina de estas, que estas están en 0. Voy a dibujarlo ahí. Se supone que están en 0. Vean que lo dibujo ahí porque tengo activado 2D. Pero si yo activo 3D y vuelvo y dibujo el mismo círculo por aquí con una referencia a otra referencia, él queda sobre 0. Para eso sirve. Esta función 3D está aquí abajo también. Aquí podemos verla, aplicamos y allá cambian 2D, 3D. Y estas funciones que están acá de atributos, si damos clic derecho, las encontramos aquí en este panel superior. Esto siempre van a estar ahí. Estas que tenemos aquí por abajo las podemos configurar como ya tenemos en otro video de cómo hacer las configuraciones básicas para iniciar a trabajar en Mastercam. Esto lo podemos configurar ahí. El menú de clic derecho. Listo, continuemos. Entonces quiero borrar las entidades. Ahora sí vamos a utilizar esta opción. Voy a dejar esto en ceros y vamos a borrar las entidades. Voy a borrar las entidades. Puede ser con F5, imprimo la tecla F5 o pico acá. Y él me dice seleccione las entidades. Voy a seleccionar estas 3 entidades nomás. Y le digo aquí terminar selección o le doy enter, no hay ningún problema. Él ya me borró las entidades automáticamente. ¿Cómo más puede hacer? Entonces selecciono las entidades y le oprimo la tecla suprimir y ya las borra también automáticamente. Voy a dibujar nuevamente un círculo o voy a dar control Z para deshacer la última selección de borrar. Voy a borrar esta nomás, suprimir. Y tengo esta opción aquí de Hide and Hide con Alt E. Entonces, ¿cómo funciona? ¿O para qué sirve? Resulta que yo tengo mi dibujo súper saturado de líneas, de construcciones y de cosas y necesito que solo se vea en este caso este círculo. O digamos, necesito que solo se vea esta porción del engranaje, por decir algo. ¿Qué hago? Utilizo esta de Alt E o Hide and Hide y él simplemente me deja esto y esconde el resto de entidades. No las borra, solo las escondió, no me las está dejando ver. Si yo vuelvo y pico acá, Hide and Hide,
hide and hide, él vuelve y me las muestra sin ningún problema. ¿Cómo sabemos en qué nivel estamos trabajando? Bueno, lo tenemos aquí activado, pero queremos manejar de alguna manera el nivel, ver qué entidades tenemos. Entonces lo podemos hacer de la siguiente forma. Vamos aquí donde dice View y le decimos que nos muestre los niveles. Entonces él aparece en la pantalla automáticamente a la izquierda. Además de eso podemos ver aquí las operaciones, los sólidos, si tenemos sólidos, planos de trabajo, grupos y funciones recientes. Por ahora solo dejamos estas que son las que normalmente aparecen activas y aquí las pestañas para poder distribuirlas. En el caso de los niveles, tenemos que en el nivel 1, que es donde estamos trabajando, tenemos 1521 entidades. Estas entidades pues son las líneas que están dibujadas. Entonces voy a borrar una. Automáticamente nos muestra que tenemos 1520. Listo, muy bien. Si quiero crear otro nivel, voy a dibujar el nivel 2. Entonces él automáticamente me vuelve el nivel principal 2. Y aquí yo le puedo dar si quiero que el nivel esté visible o esté invisible. Entonces yo pico acá. Ya no está el nivel, no he borrado nada, vea, siguen aquí las mismas entidades, pero pues ya estoy trabajando en el nivel 2. Que es donde vamos a desarrollar nuestro siguiente trabajo. Entonces nivel 2. Y ahora vamos a wireframe. Vamos a tener pendientes estas herramientas de Analyze, que son las de analizar. Ya las veremos. Entonces vamos a wireframe. Aquí tenemos las siguientes herramientas. Entonces puntos. Estos puntos nos sirven para ubicar posiciones. Muy sencillo. Picamos el punto y aquí nos dice cree la posición. Entonces la podemos crear de la siguiente manera. Vamos aquí al plano, en el espacio de trabajo, y nos podemos mover y vamos a picar un punto. Si yo lo pico aquí, pues quedará en el centro, en el X0, Y0. Si lo pico por acá, pues quedará en alguna coordenada. Si resulta que tengo alguna coordenada en específico y yo quiero crear un punto en esa coordenada, simplemente empezamos a escribir los números. Entonces siempre en el orden, 100 en X, en Y y en Z. Para lo cual voy a dibujar un punto en la posición X100, Y100, Z0. Entonces empiezo a escribir X100, espacio, Y100, Z0, Enter. Entonces él me dibujó el punto en la coordenada X100, Y100. Voy a borrar. ¿Cómo estoy seguro de esto? Muy fácil, entonces vamos a regresar ahora a Home y vamos a analizar la entidad o F4. Podemos picar aquí o F4 y picamos el punto. Entonces él nos dice que está en la coordenada X100, Y100 y que el estilo del punto pues puede ser cualquiera de estos o se lo puedo cambiar aquí mismo. Si quería cambiar el color, también se lo puedo cambiar aquí mismo. Entonces ya notamos que el punto sí quedó ubicado en la coordenada en que lo necesitábamos. Pues para eso sirven estas entidades. Voy a analizar la distancia, voy a cambiar el tipo de punto, voy a analizar esta entidad, voy a cambiar el punto, bajarlo con un punto normal de cruz, para que sea más fácil y más entendible. Voy a dejarle el mismo color. Voy a analizar la distancia. ¿Qué distancia tenemos de aquí a este punto? Entonces vamos a utilizar esta herramienta. Voy a picar desde el centro hasta el punto que tenemos y podemos notar algo. Ya sabemos que está en X100, lo que sería, hablando en términos de triángulos, un cateto adyacente aquí, ¿cierto? Y un cateto opuesto por el punto rojo. Si tenemos el cateto, sería X100, Y100. Aquí lo tenemos, que son las coordenadas. Si queremos saber la longitud de la hipotenusa, aquí la tenemos, que es la distancia que hay del punto verde al punto rojo. Aquí la tenemos. Nos dice el ángulo, además, que está con la línea. Y las unidades en que trabajamos. Si queremos de pronto medir en alguna otra unidad, entonces aquí nos da en pulgadas. Entonces nos dice cuánto es la distancia de pulgadas. No, que quería saber en pies. Pies decimales, entonces nos da la unidad en pies. Nos da en fracciones, milímetros, centímetros y metros. Nos ahorra algo de trabajo en la conversión de unidades. Pero como buenos mecánicos trabajamos en milímetros para el caso nuestro. Muy bien.
Entonces ya entendemos para qué funcionan estas dos herramientas. Y de hecho, así mismo funcionan todas. Aquí, ¿qué pasa? Aquí el que va a analizar la operación, un toolpath. ¿Cuándo va a suceder eso? Pues cuando tengamos una operación de mecanizado ya realizada. Análisis dinámico. Analiza la posición de una entidad. La posición a lo largo de una entidad. ¿Qué es una entidad? Una entidad puede ser una línea o un arco. Entonces vamos ubicando dinámicamente el cursor y él nos va diciendo en ese punto qué radio, qué grados, qué longitud tiene en ese punto. Si le damos a analizar posición, pues simplemente picamos el punto y ella nos dice que la posición de ese punto es x100, y100, z0. Muy sencillo, es lo mismo, aquí podemos manejar las unidades. Para analizar el ángulo, pues cuando tengamos dos líneas que nos formen un ángulo, entonces pues lo podemos analizar a ver cuánto tiene. Aquí nos sirve para analizar los ángulos de superficies y sólidos, además de, pues, de las líneas. Chain, una cadena. Cuando hablamos de cadenas o encadenados, estamos hablando de una sucesión de líneas y puntos unidas por el vértice. En este caso, en el caso de Mastercam, que ya lo veremos. Es como decir, tenemos un rectángulo, eso es una cadena rectangular. Simplemente son cuatro líneas que están unidas por los vértices. Entonces ahí podemos analizar la cadena. ¿Qué nos va a dar como datos el Mastercam? Nos va a dar como datos perímetro, principalmente longitud de cada línea, ubicación de las coordenadas en X, en Y, en Z seguramente. Y además nos genera un informe del cadena, eso ya lo veremos. Aquí cuando tengamos un sólido, cuando queramos hallar el área incluida dentro de algún polígono, pues picamos con este, seleccionamos el área y ya. Y estadísticas del uso del Mastercam. Entonces nos dice el resumen, pues, de la información de las entidades que tenemos ahí en pantalla, digamos, en el momento. Muy bien, continuemos. En punto además nos da la opción de ubicar puntos dinámicos. Estos puntos dinámicos es si ya tenemos que crear una línea, vamos a crear varios puntos a lo largo de la línea. Un punto en un segmento, dos puntos finales, unos puntos nodales. Cuando vamos a trabajar con un spline, pues esos serán los puntos, digamos, de construcción de la spline si los queremos definir antes de. Y unos puntos con arcos pequeños. Muy bien. Bolt Cycle. Entonces él sirve para crear puntos, arcos con respecto de una referencia. Él los crea automáticamente. Vamos a borrar este que tenemos aquí, entonces lo selecciono y le doy suprimir. Entonces vean que ya en el nivel 2 no tengo sino nada, ninguna entidad. Vamos a aplicar ahora esa herramienta. Me dice selecciona el punto base, entonces voy a seleccionar el punto X0 y Y0. Entonces esta herramienta nos sirve para crear puntos así inmediatamente. En un diámetro de 100, quiero que él me cree 8 puntos, o me cree 9, o me cree 10, o me cree los que yo quiera que él cree. Él hace la distribución igual, y él va a crear arcos, o va a crear puntos, o va a crear círculos de referencia, o los puntos. Entonces ya depende de nosotros. Vamos a crear arcos. Está creando arcos de diámetro de 10 milímetros. Digamos que los quiero de 20, por decir algo. Cantidad de entidades, o me dice el ángulo entre cada entidad. Entonces yo le puedo decir 10 grados. Cada 10 grados que me cree uno. Entonces ya me crea 36. Vimos que habíamos 12. Si los quiero hacer rotar en un eje, ¿sí? En el eje X, entonces él los crea. Vamos a girar como si estuvieran girando sobre el eje X. Si los quiero sobre el eje Y, él automáticamente los cambia, o sobre el eje Z. Entonces él los pone perpendiculares al plano, pues al eje que yo necesite. Entonces por eso las caras quedan así. Digamos que no necesito. Quiero que sean planos para, pues, desarrollar un plano que esté haciendo. Ok, quedan las entidades. Entonces me dan un total de 13 entidades. Línea por puntos finales. Es simplemente crear una línea donde yo pico un punto inicial, un punto final, voy a ponerlo así exagerado, y antes de seleccionar otra función o hacer otra función, yo puedo
cambiarle los atributos, por decir algo. Entonces yo no quería que fuera una línea en ángulo de 330. Este ángulo, ¿desde dónde lo toma? Desde el punto donde yo la creé. O sea que si miramos, él está haciendo esto hacia la derecha 0 grados, 90, 180, 270 y hasta este punto hay 330.157 grados. Sería más fácil de decir que tenía menos 29 grados. Para el caso, voy a decir que yo quería la línea a 180 grados, o no, a 0 grados, para que nos dé hacia la derecha. Y entonces él automáticamente nos gira la línea. Y que la longitud no la quería de 627.544 milímetros, sino que la quería de 100 milímetros. Él automáticamente nos corta la línea. Deja la línea ahí. Pero en ese mismo menú línea tenemos una opción. En esta misma herramienta línea tenemos unas dos opciones muy buenas a utilizar cuando estemos trabajando seguramente perfiles de torno o incluso también en fresadora, que son horizontal y vertical. ¿Qué pasa? Cuando yo primo horizontal, él necesariamente siempre va a ser únicamente líneas horizontales. Entonces yo pico aquí y por más que yo mueva el mouse para cualquier lado, hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás, él siempre va a ser una línea horizontal. Y aquí me da la distancia con respecto del eje al que está paralelo, que en este caso sería X. Entonces yo quiero una línea que esté con cualquier dimensión, pero que esté paralela 100 milímetros. Entonces vean, él me dibujó la línea a 100 milímetros paralela con respecto al eje X. Lo mismo pasa con una línea vertical. Entonces yo dibujo una línea vertical, la misma historia. Yo quiero una línea que siempre va a estar a 270 grados porque la dejé para abajo, sería 90 si fuera hacia arriba. Digamos que no la quiero sino de 100 milímetros. Bueno, la longitud la dejamos por ahora ahí. La quiero no a 319 sino a 100 milímetros también. Paralela con respecto del eje Y. Listo. Entonces él me dibujó la línea a 100 milímetros paralela del eje Y. Aquí la tenemos. De acá a acá hay 100 milímetros. Y de acá a acá van a haber 100 milímetros. Entonces esas dos son muy importantes. Siempre que yo utilice la línea o cualquier herramienta en Mastercam, va a dejar activada la última opción que yo utilicé. Entonces en este caso es una línea vertical. Voy a decirle que es forma libre y le digo multiline. ¿Para qué sirve esto? Para que yo pueda crear líneas seguidas. ¿Listo? Con Escape podemos salir fácilmente de las operaciones. Línea paralela. Como su nombre lo indica, nos crea una línea paralela a otra que yo haya escogido. Entonces yo le pico la línea y le digo a qué longitud o a qué distancia la quiero. 60 milímetros. No, aquí es muy sencilla. Línea perpendicular. Como su nombre lo indica nuevamente, nos va a crear una línea perpendicular a otra línea cualquiera en cualquier punto. ¿Sí? Lo puede proyectar esa línea si él proyecta. Entonces yo creo y va a ser siempre perpendicular a esta línea con la dirección que yo quiera, con el lado opuesto o si quieren las dos direcciones, con la longitud que yo la necesite. No tiene lío. Closest, la línea más cercana. De ahí como el dibujo se ve, entonces va a ser la línea más corta entre dos entidades. Normalmente las entidades que va a conectar siempre van a ser un arco y una línea cualquiera. Entonces, closest, vamos a decir la línea más cercana entre este arco y esta línea, él la dibujó automáticamente. Entre este mismo arco y esta línea. Ay. Closest, entre este arco y esta línea. Él dibuja las líneas más cercanas que encuentre. Toca activar otra vez la opción. Que encuentre entre una y otra. ¿Listo? Tenemos más aquí abajo. Una línea bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? Entonces tenemos por definición que la bisectriz es la que divide un ángulo en dos ángulos iguales. Entonces dibujo la línea. Entonces yo dibujo cualquier segmento de línea y la longitud él automáticamente la coloca.
yo se la puedo cambiar. Entonces 100 milímetros. Si quiero seguir dividiendo en líneas bisectrices, él lo hace automáticamente. Entonces él crea la proyección de la unión, además, y crea la división. Si quiero que sean múltiples, entonces él selecciona y yo selecciono la que necesito. Él me da las cuatro opciones y yo selecciono la que necesito. Muy bien. Línea tangente a través de un punto. Entonces es una línea que va a través de un punto de un arco a ser tangente, ¿cierto? Y se va a crear pues a una longitud que yo le coloque. O sea, no. Y una línea normal pues va a ser perpendicular a alguna cara o superficie que yo tenga creado. En este momento pues yo no tengo ninguna superficie ni ninguna cara creada. Entonces no, pues no voy a poder mostrar la función. Pero pues es muy sencilla, simplemente se pica la cara y él automáticamente crea la línea con la longitud que uno desee. O que cada uno desee. Muy bien. Continuando, vamos ahora con los arcos. Vamos a seleccionar todo y lo vamos a borrar. Entonces seleccionamos todo, damos suprimir y es mucho más rápido pues que dar un clic aquí en Home, venir a Delete Entities y hacer toda la operación. Entonces es mucho más rápido, hay que ser un poco más eficientes, entonces utilizamos el teclado también. Cycle con Center Point, pues el círculo, picamos el centro y aquí le podemos dibujar el diámetro o el radio. Entonces digamos que queremos un círculo de 300 milímetros de diámetro, entonces el radio será 150. Si le colocamos el candadito, entonces él nos va a mantener esos 150 constantes. Lo único que hacemos es picar el nuevo centro en donde lo necesitemos y él automáticamente nos va a dibujar círculos con un radio de 150. Si queremos cambiar nuevamente, picamos aquí, ya queda desbloqueado el candado. Ok, arco 3 puntos. Como su nombre lo indica, si tenemos 3 puntos para ubicar un arco, entonces vamos a picar aquí 1, 2 y otro punto. Él nos crea ya el arco con 3 puntos ya definido por los puntos. Si queremos un arco tangente, esa herramienta es muy útil. Vamos a dibujar unas líneas de más, o bueno, no necesariamente, con lo que tenemos aquí podemos hacerlo. Arco tangente. Entonces nos despliega un menú de opciones que podemos utilizar pues de diferentes formas. Bueno, esta herramienta que es tan útil la podemos manejar de la siguiente. Ya tiene un menú de varias entidades, de varias opciones, pues. Entonces nos dice que un arco de una entidad. Entonces aquí ya le damos configurado previamente el diámetro o el radio, como queramos. Entonces nos picamos la entidad y nos dice que especifiquemos el punto tangente. En este caso le va a poner este. Como es un arco, entonces seleccionamos cualquiera de los 4 arcos que nos da la opción y el arco queda dibujado. Arco en un punto. Entonces pues aquí simplemente picamos el punto a través del cual queremos el arco y ya nos queda dibujado el arco. Arco por una línea de centros, o sí, una centerline. Para este caso es necesario dibujar pues digamos que unas líneas y aquí vamos, bueno, a escoger el arco centerline. Entonces dibujamos la línea, picamos la línea, perdón, y nos dice que seleccione el punto por el donde va a pasar el arco, el centro, pues. Y entonces ahí nos queda escoger pues cuál arco es el que necesitamos. No, perdón. Arco dinámico. Pues picamos alguna entidad hacia la dirección donde queremos que empiece el arco y pues hacemos el arco con la medida que necesitemos. Aquí se la podemos variar si se desea. Arco con entre 3 entidades. Entonces digamos que vamos a hacer un arco entre esta y esta entidad. Entonces él automáticamente nos calcula el arco posible de esas 3 entidades. Círculo con 3 entidades. Funciona exactamente igual. Lo único es que nos hace un círculo
que sea tangente a las tres entidades. Y arco con dos entidades, que es una de las más, digamos, chéveres de utilizar porque nos da la opción de picar dos entidades y seleccionar un arco o el arco que necesitemos, dándole obviamente las medidas que él maneja acá, o sea, dándole previamente las dimensiones. Digamos que yo tengo que hacer un arco aquí en estas dos entidades y entonces él tiene dos entidades y me dice que los arcos posibles son este de acá y este de acá. Yo simplemente selecciono el que me convenga. Es muy chévere, muy fácil de utilizar y es muy útil para cualquier tipo de arco que se requiera. Ok, un arco con los vértices, con los puntos de vértice. Entonces, si yo tengo dos puntos, pues yo pico un punto, pico el otro y él automáticamente me crea el arco. Si son dos puntos tangentes, pues serán dos líneas tangentes y ahí él me crea el arco tangente a esas dos líneas. Si son tres puntos, pues exactamente igual que el anterior, son tres puntos, crea el arco, y tres puntos tangentes, pues él crea un arco con las tres tangencias en los puntos. Es muy interesante las herramientas de círculos. Arco con puntos finales. Pongo un punto acá, pongo un punto por acá, digamos, y yo le doy la medida del arco. Y el radio o el diámetro, se le puede variar. Entonces él lo dibuja siempre y cuando sea geométricamente posible, para que cumpla con las tres condiciones: que tengan los dos puntos unidos y las dimensiones del arco. Un arco polar es muy sencillo. Las coordenadas polares nos indican que se les da la longitud y se coloca el ángulo por el que queramos hacer el arco. Entonces aquí es muy fácil. Picamos el radio y luego desde el punto 0 le damos un ángulo, ¿sí? Aquí lo vemos aquí en este punto, el ángulo que queremos darle a ese arco. Muy sencillo. Y aquí, perdón, arco polar con puntos finales, pues le damos los dos puntos finales y el ángulo, pues y el radio que él requiere. Muy sencillo. Listo, vamos a borrar todo esto, suprimir. Un spline, pues es una línea que sirve para hacer curvas orgánicas, y aquí es donde vemos esos puntos que apreciamos aquí. Son los puntos que hablábamos al inicio, que aparecían aquí, que puntos de nodos para curvas. Entonces, si que hubiéramos querido dibujar los puntos previamente, pues los habíamos dibujado y luego aquí ya habríamos hecho el spline. Muy fácil. Básicamente el spline es eso. Si un spline, pues ya tenemos que haber tenido una curva previamente hecha, y entonces sobre esa seleccionamos las dos líneas y él nos crea una curva, un spline, a partir de esos puntos para unirlo. ¿Listo? En un spline lo mismo, desde unas curvas ya creadas, un spline automático, pues ya habiendo colocado los puntos previamente, él se la curva automática, y él quiere, si queremos convertir el spline a los puntos de centros, pues cuando él los tiene ahí para poderla modificar. Básicamente es eso. Rectángulo. Entonces lo mismo, vamos a crear un rectángulo. Si lo queremos en el cuadrante, entonces nos da aquí las medidas negativo, negativo. Si lo queremos en el cuadrante número 1, positivo, positivo. Aquí positivo, negativo, 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 positivo, negativo. Tenemos esa opción, o lo podemos crear que el ancho sea desde el centro, entonces él automáticamente nos divide todo entre 2. Entonces vamos a darle 200 por 200, un cuadrado. Y si queremos crear de una vez la superficie, él rellena esas entidades con una superficie y queda del color que ya le habíamos configurado aquí inicialmente. Entonces aquí yo puedo borrar este y ya nos queda el croquis, o sea, no hay ningún problema. Aquí activamos nuestra opción de formas rectangulares, rectangular shapes. Entonces nos da todas estas opciones que tenemos acá. Le podemos colocar previamente la dimensión y él nos dice desde qué punto queremos iniciar. Nos permite escoger, suponiendo que tenemos algo como esto. Entonces él nos está empezando el punto de selección, fue el inferior, ¿cierto?
Y aquí ya nos da unos radios específicos y si le queremos cambiar la forma, pues realmente es muy sencilla de utilizar esta herramienta, ya dependiendo de la necesidad. Entonces siempre va a ser del primer punto, él va a partir a hacer todo el resto. Si la queremos girar a 90 grados, en fin, si le queremos hacer cualquier tipo de cambio lo podemos hacer. Si la queremos rellenar con una superficie, ponerle un punto del centro, como el centroide de la figura, muy fácil. Ok. Polígono, como su nombre lo indica, pues nos permite hacer polígonos de diferentes cantidades de lados, que puede ser inscritos o circunscritos, dependiendo. Entonces vean, aquí nos da, aquí simplemente le damos el diámetro del círculo, si está inscrito o si está circunscrito. Él ya automáticamente pues nos calcula la figura. Muy sencilla, muy fácil de usar. Una elipse, pues nos da el diámetro mayor, diámetro menor, y ya la crea automáticamente. Hélice, le colocamos todas las condiciones, el radio, si queremos con un cono, el paso, cuántas revoluciones, la altura total, y él automáticamente la crea. Y lo mismo pues para la espiral. Entonces toca cuadrar el paso si queremos alguna altura en específico y él ya automáticamente crea la espiral. O sea, no, muy sencillo. Vamos a ahorrar nuevamente. Y vamos a llegar en esta ocasión. Bueno, vamos a hacer aquí letters. Vamos a ver la función de crear letras. Entonces nos sirve para pues crear caracteres alfabéticos y con una fuente que yo de pronto quiera. Vamos a probar esta, el tamaño. Vamos a escribir pues el nombre del canal, a ver cómo nos queda. Le damos OK y entonces él nos dibuja esto. Pues nos facilita, nos sirve para hacer letreros, nos sirve para hacer mensajes y luego pues hacerle la programación y poderlos fabricar, mecanizar en una fresadora o algo así. Muy bien. Escape. Bounding Box. Estas operaciones las veremos más adelante, estas tres, cuando estemos ya trabajando con mecanizado. Obviamente este será en el torno. Nos sirve para, pues, ¿para qué nos sirve? Para crear a partir de un perfil de torno, o sea, de un sólido que sea por revolución, crear un perfil de torneado. Entonces él simplemente crea un perfil, sea el superior o el inferior. Relief Group nos sirve para hacer la ranura al fondo de la rosca. Como sabemos, esas ranuras están normalizadas para que resistan fuerzas dependiendo pues la norma, si son roscas internas, externas y el diámetro de la rosca. Entonces él nos da unos valores que ya pues están previamente calculados y nos da la forma. Queda esta forma y supongamos que aquí está el resto del tornillo. Pues aquí vamos a suponer que está esto así. Escape. Y está el tornillo acá y el chaflán me imagino que lo tendrá por acá. Entonces ya nos queda el perfil del torneado para ese tornillo pequeño. Más o menos, para esta unión roscada. Entonces para eso sirve el Relief Group. Estas las utilizaremos cuando estemos trabajando con sólidos y superficies. Entonces es más fácil verla desde allí. Vamos a borrar esto. Vamos a dibujar rápidamente un rectángulo sin surface. Puede ser desde el centro, no, más bien dibujémoslo así. Dibujemos otro rectángulo por acá, así muy sencillo. Y digamos que otro por acá. Ok. Vamos a trabajar con esta opción de Trim Break. Entonces, para trim será todo lo que es cortar, romper, será dividir la línea en varios puntos donde queramos cortar. Entonces, cortar una entidad. Bueno, vamos a cortar aquí una entidad. Él siempre nos saca en todas las opciones un ejemplo de cómo utilizar las herramientas para dividir. Digamos que las más fáciles de usar
diría yo, y las más útiles, entre comillas, pues todas son útiles, pero las más fáciles y las más rápidas para utilizar sería esta que es de dividir, como recomendación. Entonces, ¿por qué? Yo simplemente pico las líneas que ya están intersectadas y las corto, y no hay ningún problema. Y en este caso de pronto las de dos entidades, que yo quiero dejar estas dos y cortar esta automáticamente, entonces yo selecciono las dos entidades y él me borra lo que sobra. ¿Esa además para qué sirve? Si no solo yo quisiera cortarla, sino quisiera extender y volver a unir estas dos entidades para que fuera un rectángulo, yo las pico las dos y él automáticamente me dibuja el cuadro que hacía falta, veamos. Digamos que esas son las que más utilidad tienen, las que más se usan. Lo mismo esta de extender también puede usarse. Entonces aquí le picamos y él extiende lo que yo le coloco aquí. Entonces yo le pongo, no sé, digamos que 15, le voy a volver a picar extender y él ya extendió. Y le borro lo que sobra sin problemas. Entonces, las otras hacen pues trabajos similares, pero las más eficientes considero que les pueden ayudar más son estas dos. Bueno, tres con esta. Ok. Fillet Entities, redondeo de entidades, muy fácil. Y colocamos el radio y las entidades que queremos redondear. Además de eso, él nos da esas opciones. Si queremos que el radio sea inverso, si sea el círculo completo, que quede saliendo y de pronto le cambiamos ahí cuanto más, o que quede con un relief hacia un lado o hacia el otro. Trim Entities, si queremos borrar lo que él va a reemplazar como radio, o si queremos dejarlo, pues desactivamos la opción. Entonces un radio normal, no tiene más. Fillet Chain. Entonces nos aparece esta ventana que es muy interesante. Esta ventana siempre nos va a aparecer cuando vayamos a trabajar con cadenas o encadenados. En este caso, esto es una cadena continua, que es la unión, como ya les había dicho, de todos los puntos, de todas las líneas por puntos. Entonces vean, yo selecciono, pique aquí y él automáticamente me seleccionó todo lo que está unido. Yo le digo que sí, que esa es la cadena, por ahora vamos a explicar solo esa. Y aquí le puedo cambiar pues el radio si quiero que sea más grande, si quiero que corte o que no corte. Entonces ya él automáticamente hace eso. Chamfer Entities, entonces es un chaflán de entidades. Funciona exactamente igual. Lo único aquí que yo le puedo configurar de pronto la distancia de un lado más que del otro. Entonces me hace chaflanes con diferentes ángulos. O si quiero configurar el ángulo y la distancia. O si quiero configurar el espesor. Cuando hablamos del width, hablamos del espesor que hay aquí, que sería como la hipotenusa de ese triángulo. Entonces si yo tengo ese valor del espesor entonces yo simplemente le coloco esto y ya sabemos que 15 es lo que va a haber de aquí hasta aquí. Automáticamente. Con Chamfer Chains funciona exactamente igual que con el fillet. O sea, selecciono la cadena y listo. No hay problema. Offset. Entonces en offset picamos la cadena a la que queremos hacer la equidistancia. Funciona muy similar al parallel que ya vimos aquí en el line parallel. Pero esta nos da más opciones. Podemos solo mover la cadena, o sea que la vamos a desplazar de su lugar. Podemos copiarla. Dice que podemos unirla. O podemos hacer una ranura a partir de esa. Queremos cambiar la dirección o queremos que sean las dos direcciones. Cambiar los atributos, es decir, los colores. En fin. Entonces ya nos permite hacer eso. Entonces vean que cuando yo utilicé esa operación, me cambió los colores de esas entidades. Pero estábamos trabajando con la configuración de color verde, como ya la hemos configurado al inicio. Clic derecho, Clear Colors. O, como hemos dicho también aquí, Clear Colors. Y entonces él ya nos dejó todo en verde. Para eso sirve esa opción de Clear Colors. Offset Change, exactamente lo mismo, sino que aquí ya me selecciona una cadena. Entonces, ¿qué pasó aquí con la cadena? Yo como les había comentado, la cadena es la sucesión de líneas, ¿cierto? Unidas por un punto. Resulta que aquí esta es una línea completa, como la podemos ver. Es una línea, entonces esta cadena no tiene por dónde decir si sigue a la izquierda o a la derecha, porque aquí se encontró con una línea que no tiene un vértice en ese punto. ¿Qué vamos a hacer para solucionar esto? Entonces damos OK, no importa. Pues puede sacarle solo el offset de esa cadena, pero si quisiéramos realmente hacer esta cadena completa, vemos aquí donde dice Trim Break y le decimos romper en las intersecciones. Entonces seleccionamos estas dos, le damos Enter y él ya nos creó una entidad aquí y una entidad aquí.
Vamos a darle change nuevamente, picamos la misma cadena y él nuevamente paró ahí. ¿Pero por qué? Porque él en este momento ya llegó hasta ahí, tiene dos caminos a elegir, hacia arriba o hacia abajo. Yo voy a decirle, no, pues escoge el camino hacia abajo. Aquí vuelve y se detiene, pero ya sabemos que él entra hasta acá. Entonces siempre hay que tener en cuenta esto cuando vayamos a dibujar de aquí en adelante, a tener modelos y tener que ver con cadenas. Es importante siempre tener una cadena con una sola entrada y una sola salida. O sea, una flecha verde y roja para terminar, o en el caso inicial que pues cuando ambas terminan en la misma dirección, son de color verde. Damos OK y ya él nos muestra las opciones. Entonces nos da las mismas opciones. Si queremos con los vértices vivos, si queremos en las dos direcciones, si queremos lo mismo, unirlas, hacer ranurados, moverlas, etcétera. Tenemos esta, que es proyectar las líneas o los croquis que tenemos en un plano o en una superficie. La utilizaremos cuando estemos trabajando con superficies. Cerrar un arco, pues como podemos ver, si cierra un arco que esté medio abierto. Y este de Break Circles, él rompe los círculos, o sea, los círculos que dibujamos como una sola entidad, él los puede romper en la cantidad de segmentos. No tenemos ningún círculo dibujado, vamos a dibujar uno rápidamente. Lo rompemos en la cantidad de segmentos que nosotros deseemos, o sea, 10 segmentos por decir algo. Entonces él lo rompió en 10 segmentos. Listo, muy bien amigos, hemos terminado de analizar las herramientas básicas del menú Home y del menú Wireframe. Espero que este video les sea de ayuda para sus futuros proyectos.